En la década de 1870, Horacio Spafford era un hombre que a los ojos del mundo lo tenía todo. Era un exitoso abogado e inversionista que vivía en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Un hombre de fe con una esposa amorosa y 4 hermosas hijas. Pero la tribulación golpeó su vida con la fuerza de un huracán. Primero, el gran incendio de Chicago en el año de 1871 redujo gran parte de su fortuna a cenizas. Buscando un tiempo de descanso y de recuperación para su familia, decidió enviar a su familia a Europa en el transatlántico que se llama SS Ville du Havre en francés, planeando él unirse posteriormente días después. Él envía a su familia para que descansaran de toda esa tragedia. En medio de la oscuridad del océano Atlántico, el barco fue embestido por otro buque y se hundió en solo 12 minutos. Días después, Horacio recibió un telegrama de su esposa que contenía solo 2 palabras devastadoras. El telegrama decía: salvada sola. Sus 4 hijas habían muerto ahogadas. Horacio tomó el siguiente barco para reunirse con su esposa en duelo. Y una noche el capitán lo llamó al puente y le dijo: señor Spafford, calculo que en este momento estamos pasando sobre el lugar exacto donde el barco donde iba su familia se hundió. Allí, mirando las aguas profundas que se habían tragado a sus hijas, Horacio no se hundió en la desesperación. En cambio, bajó a su camarote y escribió las palabras de un himno que hemos cantado por generaciones y que en esta iglesia lo hemos cantado incluso los 2 últimos domingos anteriores. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, tengo paz con mi Dios. Hermanos, la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un padre cantar sobre la paz y la gloria en el lugar exacto de su mayor tragedia? El mundo diría que es una locura o una negación de la realidad, pero el apóstol Pablo, en el texto que tenemos hoy, nos dice que esto es el resultado sobrenatural de la justificación. Hoy veremos en Romanos capítulo 5, del 3 al 8, como lo leímos, que no solo tenemos paz con Dios, como lo vimos en los versículos 1 y 2, sino que podemos gloriarnos en las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para darnos una esperanza que no se hunde ni siquiera en el profundo océano Atlántico. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el mismo de la semana pasada, pero con la variación del enfoque. Los frutos de la justificación nos sostienen con una gloria que el mundo no entiende. Nuestra esperanza el domingo anterior, nuestras pruebas hoy y nuestro Dios el próximo domingo. Y miren cómo una vez más dice el apóstol Pablo: y no solo esto. Ya hice, y no solo esto, quiere decir allí que el apóstol Pablo está haciendo una conexión con lo que vimos el domingo anterior en los versículos 1 y 2. Y al que no estuvo el domingo anterior, pues puede leer los versículos 1 y 2 para que sepa a qué gloria se está refiriendo el apóstol Pablo. Y esa es la gloria en la esperanza que nos trae una paz real delante de Dios. Dice el apóstol, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De la realidad de la gracia en salvación, pasa a considerar algunos aspectos de la vida en la gracia. No solo hay gozo ante la perspectiva de gloria y de la esperanza, sino incluso se mantiene en las mismas tribulaciones que cada uno de nosotros podemos vivir en el día a día.
El gloriarse del cristiano une el futuro en esperanza con la realidad del presente en la peregrinación, que es una contradicción con la gloria del futuro. La paz con Dios no se manifiesta siempre en el presente como un estado ausente de dificultades. De este modo, en las tribulaciones hay también gozo. La situación de aflicción profunda no contradice la paz en que el cristiano descansa y experimenta día tras día. Se trata de la realidad de la fe en medio del conflicto y de la gracia sustentante en medio de las tribulaciones. El creyente se mantiene gozoso no solo en las tribulaciones, sino también con las tribulaciones por el resultado que producen. Porque muchas veces las tribulaciones las podemos mirar de lejos como creyente y tú puedes decir, ok, esa tribulación que está viviendo ese hermano, esa tribulación que está viviendo esa hermana, ¿cómo me enseña a mí? Y yo puedo aprender a la luz de la tribulación de otro en poderme gozar. Pero lo que Pablo está diciendo no solamente es cómo nos podemos gozar en medio de tribulaciones adicionales, sino en medio de nuestras propias tribulaciones. Y nos gloriamos en ella. La vida en la gracia supera una sumisión paciente en las tribulaciones para pasar a experimentar el gozo durante el tiempo que se manifiesta en estas tribulaciones. Es interesante notar que el apóstol no dice que hay gozo a pesar de las tribulaciones, sino que hay gozo en las tribulaciones. ¿Sí lo notaron? Y es importante que lo noten así, porque pareciera que las tribulaciones, muchos cristianos creen que cuando llegan a la fe, las tribulaciones aparecen. No, amado hermano, las tribulaciones son bienvenidas a nuestras vidas y nosotros nos debemos gloriar en ellas. Y no es una gloria masoquista que yo quiero, atribúlenme. No se trata de eso, sino descansar en la providencia divina de nuestro gran Dios, que Él sabe lo que necesitamos. Y muchas veces nuestras vidas necesitan tribulaciones para poder ser más como Cristo. ¿Cómo entendemos eso? Mira esto. Las tribulaciones son un medio de bendición para el creyente. Una vez más, las tribulaciones son un medio de bendición para el creyente. Incoherente, ¿verdad? Las aflicciones son una concesión divina para beneficio del cristiano. La tribulación de Jesús es el ejemplo para el cristiano. Este debe esperar la aflicción en su vida. La tribulación está estrechamente vinculada con la esperanza, ya que es necesario, como dice Hechos capítulo 14, ya que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que te voy a decir, hermano, para no ofenderte. Pero hermano, si tú llevas 20 años en tu vida de fe, 5 años, 5 meses, 5 semanas, 5 horas, 5 minutos, y tú nunca has sido atribulado, no sé de qué parte del cristianismo eres, pero no eres de parte del cristianismo bíblico. Porque las tribulaciones vienen en el paquete. Hermanos, los que se van a bautizar hoy, bienvenidos a las tribulaciones. Pero no es bienvenido a las tribulaciones, bienvenido a las tribulaciones. Gózate en las tribulaciones, porque algo sí les voy a prometer. Yo no les puedo prometer que ustedes no van a prosperar económicamente. Yo no me voy a atrever a decir eso, porque eso solo un loco lo puede hacer. Pero lo que sí les voy a prometer por la escritura es que ustedes van a ser afligidos. Digan amén. No, los bautizados hoy, amén. Porque tú y los otros dos que están por ahí van a ser afligidos. Y tú estás diciendo públicamente, Señor, aflígeme para ser más como Cristo. ¿Te suena?
La tribulación de los creyentes es una participación en los sufrimientos de Cristo. Son instrumentos para transformar al creyente en semejanza de Cristo. Estas tribulaciones son consideradas por Santiago como diversas pruebas, como lo dice en el capítulo 1, versículos 2 al 4, y permitidas por Dios con un propósito de bendición. No hemos considerado aún el significado de la palabra que utiliza aquí el apóstol y que se traduce por tribulaciones, que tiene el sentido básico, porque tú puedes preguntar, bueno, pastor, ¿y qué es la tribulación? Bueno, en el original esa palabra tiene el sentido de presión, comprensión, opresión, aflicción, angustia, tribulación. Todas ellas de la misma raíz del verbo que significa apretar, afligir. Hermanos, eso es lo que somos como cristianos. Somos afligidos, somos apretados, somos perseguidos, somos atribulados por este mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. En el Nuevo Testamento, el significado fundamental es la de oprimir. Hay otro que es más fuerte, aplastar, apretar, y se usa en sentido figurado para referirse a afligir. En ocasiones equivale a persecución o a la experiencia de la opresión, aflicción externa, calamidad o tribulación interna incluso. En relación con los creyentes, todas las aflicciones tienen un sentido positivo. Hermano, hermana, escucha bien. Todas las aflicciones son positivas para los que estamos en Cristo. Nunca veas una aflicción de manera negativa. Nunca la veas así, porque te estás quejando del mismo Dios que providencialmente te ha colocado en ese momento para que seas afligido con el fin de que seas más como Cristo. No hay mayor bendición de este lado de la eternidad que el Señor apareje las cosas para hacernos más y más, como dice el apóstol, a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y la aflicción viene en esa bendición. Concretamente aquí, el gloriarse tiene que ver con que el creyente afectado se cuenta entre los que tienen esperanza de ser partícipes de la gloria de Dios. En otro lugar, el apóstol dirá que las aflicciones producen siempre un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 17. Es decir, la gloria futura no admite punto de comparación con la angustia del momento. Todo lo que vivamos de este lado de la eternidad como creyentes no se compara nunca, nunca, nunca con esa eternidad que estaremos con Cristo. Y el texto sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay un propósito en la tribulación. El término usado aquí tiene el sentido de capacidad para soportar, la fuerza para mantenerse perseverante bajo el peso de las circunstancias que nos parecen adversas. Quien posee esta paciencia es fiel hasta la muerte. La tribulación desde la perspectiva humana genera impaciencia, pero bajo el amparo de la gracia produce paciencia. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sido atribulado y te impacientas? ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo esa tribulación en tu carne y quieres superarla en tus fuerzas. Pero esa tribulación nunca la vas a poder solucionar con tu dinero, ni con tus fuerzas, ni si eres vigoroso porque eres joven. Tu juventud no te va a ayudar a superar las aflicciones. Solo en Cristo se pueden hacer, porque en Cristo eso da paciencia. Y esta paciencia no es el ejercicio de un estoicismo en la fe. Ustedes saben lo que es un estoico, una persona que pareciera que estuviera pasando el mundo sobre él y está. No tiene ninguna emoción, no manifiesta nada. No estoy hablando de ese tipo de paciencia que parece, se está cayendo el edificio y él está aquí así. Yo creo que está en shock. Y le va a caer el edificio. No se trata de eso, sino del conocimiento que se tiene sabiendo. Por eso esa palabra es importante en la tribulación. Sabiendo. Es el resultado
o el conocimiento que se tiene del resultado de la aflicción, como el apóstol dice, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que eso nos produce paciencia. Es una certeza absoluta que el conocimiento espiritual da al creyente del resultado final de dicha tribulación. Por eso es importante conocer al Señor a través de su palabra. Hermano, hermana, tú no vas a conocer al Señor porque te va a venir una revelación desde el cielo. Tú no vas a conocer al Señor a través de un sueño. Tú no vas a conocer al Señor a través de alguien que te hable solamente del Señor porque puede estar equivocado. Tú vas a conocer al Señor de manera certera, verdadera y sin ningún error a través solamente de su palabra. Y esto es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Y si tú conoces al Señor, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si no conocemos a Dios, cuando la tribulación llegue no vamos a poder saber qué vamos a hacer. Es necesario. Y es increíble que la definición de lo que es la vida eterna pareciera que fuera otra cosa. ¿Qué es la vida eterna? Pregúntale a muchos. Y te van a contestar un montón de barbaridades. Te van a poder decir, es un lugar celestial de estar saltando de nube en nube. Y empezamos a romantizar lo que es la vida eterna, cuando Jesús mismo dijo lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, hermano, hermana o amigo que estás aquí, tú conoces a Jesucristo. Tú conoces a Dios, tienes esa relación íntima con Él, porque si no la tienes, la tribulación te va a llegar, seas creyente o no, y cuando eso te llegue, te va a arrastrar con todo y tribulación, porque no tienes esa ancla fuerte que cantabas hace unos minutos. No estabas cantando que tienes un ancla fuerte. ¿Dónde está cuando llegue la tribulación? Así que creyentes e incrédulos aquí, todos vamos a padecer de este lado de la eternidad por causa de la caída, por causa de nuestros pecados. Todos, sin lugar a duda, todos. Como dice un siervo, las aflicciones son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del creyente, que es más preciosa que el oro. Las pruebas con sus aflicciones son el crisol en el que la fe se purifica y adquiere más valor. Y noten lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4 y 5. Y la paciencia produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En la progresión de los resultados benéficos de las tribulaciones está ahora la prueba. Resultado de la paciencia, o de carácter probado, resultado de la paciencia. El término equivale a carácter probado, en el que se puede confiar, es alguien confiable. Es el resultado del entrenamiento para el combate de la fe. Una ilustración para esto está en el mensaje de Dios por medio del profeta. Dice Zacarías en el capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. La prueba del fuego hace cada vez más puro el oro, y las aflicciones purifican la fe. Esa prueba produce esperanza, una vinculación que liga de nuevo las bendiciones con la esperanza. El peso de la tribulación se cambia en peso de gloria, como dice el apóstol Pablo en el 2 de los Corintios. Otro siervo dice al respecto de esto: mediante la lucha con las hostilidades, en el soportar los padecimientos, la esperanza propuesta no hace sino ganar en certeza, en firmeza y en poder determinante. El procedimiento de Dios es siempre sorprendente. Permite que el creyente venga a la experiencia de la tribulación
para proveerle de la esperanza de la liberación, no ocasional para esas circunstancias concretas, sino definitiva en su presencia para siempre. De la misma manera que la tormenta que puede hacer naufragar a un barco supone una experiencia para el farero que siente rugir la tempestad en el exterior y aprecia de una forma más firme la seguridad del faro, así también, hermanos, el creyente que se sabe seguro en Dios vive las aflicciones en la certeza de la ayuda divina para el presente y la desaparición definitiva de ellas en el futuro. Hermanos, las tribulaciones rugen en nuestras vidas hoy, no para derribarnos, sino para que mientras el mundo se sacude afuera, nosotros podamos tocar las paredes de la gracia de Dios y decir: este fundamento es real, este amor nunca falla, la tormenta no debilita tu seguridad, todo lo contrario, la confirma. Las tormentas de la vida confirman nuestra fe, no la debilitan. Para el apóstol, la esperanza no avergüenza. El verbo usado y traducido como avergonzar tiene un amplio significado como deshonrar, ultrajar, corromper, violar, confundir, defraudar, decepcionar. El sentido de no ser avergonzado está vinculado directamente a la esperanza del creyente que por descansar en el compromiso de Dios y por tanto en su fidelidad no fallará jamás, dejando en evidencia al que cree. Hermanos, por más tormenta que vivamos, nunca nos sintamos avergonzados, porque en Cristo estamos firmes y seguros. Si tú sientes vergüenza cuando estás viviendo cualquier situación que tú crees que te avergüenza, tú debes ir, porque estás siendo incrédulo a la realidad de que Cristo ya pagó por ti y Él no se cansa y Él no te avergüenza y Él te salvó en la cruz. Él clavó esa vergüenza en la cruz. Y tienes que recordarte eso constantemente, hermano, hermana, porque lo que más vamos a querer nosotros defender es nuestra propia reputación. Y sabes que la mejor respuesta que podemos dar de nuestra reputación es esta: mi reputación es Cristo y nada más. Él pagó por mí y yo no tengo que hacer nada más. No importa el mar, no importa si es el océano Atlántico, no importa el problema que sea. Cristo es mi roca, Cristo es mi faro, Cristo es todo y Él pagó por mí y yo estoy seguro solamente en Él, no en la circunstancia que estoy viviendo. Esa es la realidad. La esperanza descansa en la gracia. Y esta no es otra cosa que el amor de Dios que desciende a la necesidad de la criatura. Esa es la gracia, el amor de Dios, el Todopoderoso, el Eterno, descendiendo a la criatura. Es necesario entender que Dios es esencialmente gracia. El sentido de gracia se distancia notablemente de la comprensión que los judíos tenían de ella y también la de los romanos. Ambos consideraban que la gracia era simplemente la acción mediante la que Dios detenía la ejecución de su justicia punitiva sobre el acreedor de su ira. La realidad de la gracia es otra muy diferente. Es la expresión personal del amor divino que no detiene la ejecución justa de la demanda del pecado, sino que la cancela en su Hijo, en un acto de amor hacia quienes no teníamos ningún derecho de ser amados. Tú y yo no teníamos derecho de ser amados y Dios nos amó porque Él es un Dios de gracia. Como dice otra carta, el Dios de toda gracia. El amor divino realiza su acción salvadora en la muerte de Jesús. La realidad de ese amor es experiencia cristiana por cuanto su admirable, infinito y glorioso amor lo ha volcado, derramado por medio de su Espíritu en el corazón del creyente. En el momento de creer y recibir la salvación, Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu implica que el creyente pertenece a la familia de Dios y que es suyo,
comprado a precio de sangre únicamente de Jesucristo. Por tanto, ha dejado de pertenecer al mundo y a la esclavitud del pecado y también al yo personal para ser propiedad de Dios que lo ha comprado. El sello como pertenencia a Dios de los salvos garantiza para ellos la protección eterna que Él pone sobre los salvos. Por tanto, no perecerán jamás, como dice el mismo Jesús en Juan capítulo 10. Lo que se ha derramado en el creyente no es el amor a Dios. Y eso es importante, hermanos. A veces leemos la Escritura como con una separación de aquel que nos ha salvado. Hermano, hermana, si tú has creído en Jesucristo por la fe, tú has confesado esa fe públicamente, tú eres parte de la familia. Él es Padre, Él es tu Padre, tu Padre. Así que lo que se ha derramado en el creyente no es el amor a Dios. Lo que se ha derramado en el creyente es el amor de Dios en nuestros corazones. Dios ha derramado su amor en el creyente. Algunos, como fue Agustín, consideraba el amor dado como la disposición para que el hombre que nunca antes amó a Dios, sino que fue enemigo suyo en las malas obras, pudiera en adelante amarlo. Esto también es cierto, puesto que el amor con que el creyente ama a Dios es el ágape divino, derramado en el corazón humano por la presencia y acción del Espíritu Santo. Pero la diferencia es notoria porque no solo ese amor permite amar a Dios, sino que al darnos Dios su mismo amor, nos permite disfrutar de un elemento más en el que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. En virtud del amor derramado, la esperanza no defrauda. Es el amor que espera, no solo en la dimensión de la eternidad, sino en la temporalidad. Es el amor, hermanos, hermanas, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es la virtud que hace visible a Cristo en la vida cristiana, ese amor. Ese es el amor del que Pablo está hablando aquí, que se derrama. Nosotros podemos tener paciencia y llegar al carácter probado sin vergüenza porque Cristo ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo finalmente muestra a los creyentes en Roma la fuente de ese amor. Noten lo que dice los versículos 6 al 8. Dice, porque mientras aún éramos débiles, él está ahora mostrando la fuente de ese amor divino. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Él da una sentencia. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Sí se dan cuenta? Él no está diciendo que Cristo murió por los buenecitos, por los medio buenos, por los que hacían buenas obras. No, Cristo murió por los impíos. Y ahora Pablo entonces amplía como para dar la significancia o el significado de lo que significa esta sentencia que acaba de dar. Él dice, porque difícilmente Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Y mira lo que dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Hermana, hermano que estás aquí, pon en tu cabeza la persona más buena que tú conozcas. Y no me tengas a mí. Pon en tu cabeza la persona más buena que tú conozcas. Ahora, esa persona necesita la vida de alguien para que esa persona sea restaurada. Y esa vida de alguien solamente puede ser tu hijo. Ese hijo tuyo, el que tú tienes, tenga 1 mes, 10 meses, 20 años, 30 años. Esa es la vida que tú tienes que dar por esa persona buena que tú acabas de pensar. Tú la darías. ¿Tú darías la vida de tu hijo por esa persona? Por eso Pablo dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero termina diciendo, pero Dios demuestra su amor. Ese amor que nos da a nosotros, ese amor que está en el corazón nuestro por causa y en virtud de la obra de Cristo y derramado por el Espíritu Santo, nos demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es contradictorio para la lógica humana
porque ama a enemigos en malas obras. El texto describe a los destinatarios de este amor con dos términos: débiles e impíos. Débiles e impíos. Débiles no se refiere a limitaciones físicas o emocionales, sino a la ruina espiritual. Éramos esclavos del pecado, totalmente incapaces de rescatarnos a nosotros mismos o de hacer lo bueno conforme a Dios. E impíos, esto añade culpabilidad. Los impíos son aquellos que voluntariamente se alejaron de Dios, no le glorificaron y viven en rebeldía. Eso es lo que somos y éramos todos los que estamos aquí sin excepción. Aquí hay débiles e impíos justificados por Dios y débiles e impíos que Dios no ha justificado. ¿Quién eres tú? Y la frase "a su tiempo" en el versículo 6 debe entenderse como mientras todavía. Mira, amigo, que tú estás aquí, no tomes ese "a su tiempo", que es tu tiempo. Es el tiempo de Dios. No es cuando tú quieras que Dios te va a salvar. Porque de hecho, si eso fuera así, entonces Dios no fuera soberano, sino que el soberano fuera los seres humanos. Y si Dios es soberano, Él no te va a salvar a tu tiempo. Si Él te salva, amigo, escucha bien, si Él te salva, porque solo es una potestad de Él, lo va a hacer a su tiempo, no al tuyo. Por eso es que yo no entiendo a muchos hombres y mujeres que dicen: voy a vivir mi vida y después voy y busco a Dios. ¿De dónde tú sacas esa idea? ¿Tú quién te crees para decidir cuándo tú puedes buscar a Dios o no? Tú lo único que puedes hacer es disponer tu corazón en humillación y decir: Señor, definitivamente no puedo con mi vida. Necesito de Cristo, sálvame, Señor. Y esperar en su tiempo, si es su misericordia, salvarte. Deja la arrogancia, amigo, que eso no te va a llevar sino más rápido a las llamas del infierno. La frase "a su tiempo" debe entenderse como mientras todavía Dios puede hacerlo. Y sé que lo puede hacer hoy, amigo, para ti, porque Cristo no ha regresado por segunda vez. Pero la mala noticia que te tengo es que no tengo ni idea cuándo Cristo va a regresar por segunda vez. Y tú tampoco. Y nadie te puede decir eso. Nadie. Aquel que te diga una fecha exacta de cuándo vuelve el Señor por segunda vez, huye de ahí, sal corriendo. Es un apóstata, porque ni siquiera la Escritura lo dice para que un hombre venga a decirlo. Más bien asegura de que tú, cuando Él venga por segunda vez, tú lo hayas abrazado por la fe, amigo. Eso es lo que tú tienes que asegurar. Cristo murió mientras aún éramos débiles. Dios no esperó a que hubiera una mejora en nosotros, pues era imposible. Este amor no fue un discurso de palabras, sino un hecho. El Verbo encarnado, Jesús, tradujo a Dios al lenguaje de los hombres para morir por los impíos. Para resaltar la magnitud de este amor, Pablo lo compara con la máxima expresión del amor humano, demostrando que son de distinta calidad. Por un justo, difícilmente alguien moriría por un justo. Alguien inocente, alguien condenado de manera injusta. Difícilmente alguien moriría por alguien así. Por el bueno, tal vez alguien osara morir por el bueno. Alguien noble, alguien generoso, alguien bondadoso. Sin embargo, el amor de Dios no tiene paralelo ni precedente. Cristo no murió ni por lo justo, porque no había ninguno, ni por los buenos, porque no hay ninguno, sino que se entregó por los débiles e impíos. Esto demuestra que el amor divino es absoluto y rompe todas las analogías del amor humano, que es simplemente relativo. Dios no necesita definir su amor, le basta con exhibirlo. Dios muestra. Sí se dieron cuenta del texto. No dice el texto porque Dios define su amor, no. Dios muestra su amor. Y la frase clave ahí es que dice: aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra.
La obra de Dios es la obra de Cristo y la obra de Cristo es la obra de Dios. El Padre entregó a su Hijo haciéndolo propiciación por nosotros. Esta es la acción de amor más admirable y a la vez incomprensible del mismo Dios. De otro modo, después de la obra de la cruz, ya no se puede hablar del amor de Dios desligándolo de ella. Cuando tú pienses, querido hermano, hermana, del amor de Dios, piensa en la cruz inmediatamente. Nadie puede ya hablar de amor sin hablar de cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún amor nuestro hacia Él, ningún acercamiento, ningún reconocimiento, solo pecado, desobediencia, rebeldía, oposición, desprecio e ignorancia. Cristo murió por todos nosotros en esas circunstancias. Y fue en esa condición cuando Dios levantó la cruz y sobre ella entregó a su Hijo, quien voluntariamente, en una admirable manifestación de la gracia, murió ocupando nuestro lugar. Amigo que estás aquí, ese amor debe impactarte. Ese amor debe impresionarte. Y ese amor de verdad es lo único que debe cambiarte. Nadie puede ser igual después de acercarse por la fe a la cruz de Cristo. Nadie. La gracia manifestada en Cristo fue lo que impactó al apóstol Juan cuando dice: y vimos su gloria en el Evangelio. Gloria como del unigénito lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente Juan, al ver a Cristo, viéndolo, apenas Cristo estaba comenzando su ministerio y viéndolo, él dice estas palabras: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, con cada persona que se encontró, le cambió la vida para siempre, sea para salvación o sea para condenación. Tenemos una mujer samaritana en las Escrituras y tenemos un joven rico en las Escrituras. Pero nunca encontrarse con Cristo quedamos igual. Nunca. Ese amor se hace inolvidable, o si se prefiere mejor, está siempre presente en el pensamiento de aquellos que hemos sido salvados y condiciona nuestro modo de vida. Por eso Juan escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Dios demuestra su amor siendo aún pecadores, sin tener en cuenta nuestra receptividad. En la eternidad, Él determinó salvarnos y la única solución para la salvación era la muerte de su Hijo, ocupando el lugar del pecador, ocupando nuestro lugar. De ahí que el creyente que ha recibido la promesa divina, que ha sentido la acción de la gracia en su vida en respuesta al ejercicio de la fe, no solo sabe que Dios le ama, sino mucho más, se siente verdaderamente amado por Él, entiende que Dios le ama y lo hace en Cristo solamente. Así que nosotros como cristianos, amado hermano y hermana, no nos quedamos en nuestras tribulaciones, porque sabiendo que esas tribulaciones producen paciencia y por lo tanto carácter probado, eso solo lo va a hacer un corazón lleno del amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y por lo tanto nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Nos tenemos que gloriar porque sabemos eso. Y si no lo sabes, se empieza a madurar, y vas a madurar en la medida que leas este libro, hermano, hermana. Tú no vas a madurar por arte de magia. Yo soy cristiano ahora sí, que llegue la madurez. La madurez va a llegar aquí, cuando leas. El apóstol Pablo, estoy hablando el apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, que daba cartas para asesinar cristianos y perseguirla, que posteriormente, cuando fue salvado, empezó a mandar cartas a las iglesias. Él dice, y a veces nos quedamos en la escasez y en la prosperidad. Él dice: sé vivir en escasez y sé vivir en la prosperidad.
Y nosotros siempre nos centramos en escasez, prosperidad. Wow, el cristiano tiene que saber vivir en escasez y prosperidad. Sí, pero el apóstol Pablo, apóstol, él aprendió a vivir en eso. ¿Y cómo aprendió? Porque conoció más a su Señor. Así que, hermano, neófito, nuevo creyente, no creas que cuando te bautizaste o hoy que te vas a bautizar, esas aguas de sal van a venir con sabiduría divina. Eso no viene así. Eso viene con tu diligencia ahora porque estás siendo santificado en tomar este libro que es el único que te va a santificar. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente a través de la palabra de Dios que hemos sido salvados por la predicación, es la misma palabra de Dios que nos va a santificar y llevarnos de gloria en gloria a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Solo este libro te va a hacer y ser como Cristo. Así que eso no viene solo. Esas aguas de sal son de sal. Y si tú después del bautizo no has crecido nada, tú te echaste un chapuzón. Eso fue lo que pasó. Porque yo creo en el poder de la palabra de Dios. Por lo que veo en mi vida y por lo que he visto en la vida de muchos de ustedes. Pero si tu vida sigue igual al día que te bautizaste, ¿cuánto es? No, pastora, sí, hace poco, hace 10 años me bauticé. Pero yo siento que mi vida no ha cambiado. Ok, a ti te bañaron. Solamente que fuiste con asistencia. Pero es lo mismo cuando vas al mar y te bañas solo. Lo único que ocurrió fue que alguien te empujó para que te bañaras. Y eso lo hacías tú, pelado, cuando aquí que son los más viejos, que son contemporáneos conmigo, cuando iban al Parque Moody. Te empujaban en la piscina de olas. ¡Wow! La piscina de olas, piscina olas. ¿Tú cómo haces eso? Y tú ibas con una alegría a eso. Bueno, eso es lo mismo que pasa cuando tú te has bautizado y tu vida está exactamente igual que el día que te bautizaste. O incluso, a veces está peor que el día que te bautizaste. No, hermano, yo creo profundamente que el Señor nos santifica por su palabra. Así que, hermanos, muchos aquí están pasando por tribulaciones ahora mismo y no tengo duda de ello. Y no tengo duda de ello no porque me las han contado todos, sino porque somos pecadores. Y este mundo está caído. Enfermedad, escasez, duelo por alguna circunstancia personal. Y la tendencia natural de nuestra carne es preguntar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Acaso no me amas? ¿No te he sido fiel todo el tiempo? Dudamos del amor de Dios cuando estamos en esas circunstancias. Pero si has entendido este texto hoy, esa pregunta es totalmente inválida y hasta pecaminosa. Pablo nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque para el justificado el sufrimiento no es un castigo destructivo, sino un proceso productivo. Es necesario el sufrimiento en el creyente. Así que deja de ver tu prueba como una señal de que Dios te ha abandonado y empieza a verla como la herramienta con la que Dios te está purificando y por lo tanto está cerca a ti. Como vimos con el farero y la tormenta, el sufrimiento no está ahí para derribar tu fe, sino para probar la solidez de tu fundamento. No desperdicies tu dolor quejándote. Pregúntale al Señor en medio de la tribulación: Señor, ¿qué carácter estás forjando en mí en medio de esta circunstancia? ¿Qué esperanza estás produciendo en mí, Señor? No salgas de esa prueba igual que como entraste. El versículo 5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. El problema pastoral que veo es que muchos de ustedes miden el amor de Dios según cómo le fue en la semana. Si hay dinero y salud, Dios me ama. Si hay crisis, Dios me ha olvidado. Hermano, hermana, eso es falso. El texto nos lleva a los versículos 6 al 8. La prueba definitiva del amor de Dios no es que te vaya bien en los negocios.
la prueba definitiva del amor de Dios la tenemos que ver en el Calvario, en la cruz de Cristo. Hermanos, cuando la duda te asalte a medianoche, no mires tu cuenta bancaria ni tu salud para buscar seguridad. No mires lo grande de tu problema, lo grande de tu dolor. Mira la cruz. Si Dios te amó cuando eras débil, hermano, impío, cuando eras un pecador, ¿crees que dejará de amarte ahora que eres su hijo solo porque estás pasando por un valle oscuro? Tu seguridad no reposa en lo que sientes, sino en lo que Él ya demostró históricamente en el Calvario. Y tú, amigo que estás aquí, que quizás has escuchado este mensaje con respeto, pero sin convicción. Quiero hablarte con la urgencia de quien sabe que tal vez no volveremos a vernos. Tal vez esta es la última vez que tú y yo nos vemos. Yo voy al mar, quizás me ahogo por allá. No te estoy deseando la muerte a ti. ¿Por qué me debe dar temor eso? Quien debe temer eres tú, amigo. Yo no temo por eso. De pronto mi familia va a sufrir. No les compré un seguro de vida. Bueno, ya ellos verán qué hacen. El Señor sabe lo que hace. Pero cuando yo esté en gloria con el Padre, ¿tú crees que yo voy a estar pensando en mi familia aquí en la tierra? ¿De dónde? El mismo que me guardó a mí, los va a guardar a ellos, si ellos aman al Señor. Pero amigo, tú no amas al Señor. Por eso es que yo puedo ir tranquilo a cualquier lugar donde no haya peligro, evidentemente, porque el necio no busca el peligro, el necio ve el peligro y se aparta. Pero yo puedo ir a cualquier lugar con la certeza de que si hoy parto con mi Señor. Estoy seguro en eso porque Cristo murió por mí. No es por mi comportamiento, amigo. No es porque yo soy bueno o soy malo. No se trata de mí, se trata de Cristo solamente. Y tú tal vez hoy has escuchado este mensaje por respeto, no te has levantado, pero no tienes convicción de eso. Y yo quiero hablarte con la urgencia de quien sabe que tal vez no nos volvamos a ver en la vida. Hablamos de este hombre, Horacio Spafford, quien pudo cantar "Tengo paz" sobre el mar que se tragó a sus hijas. Amigo, tú también sufres. Amigo, tú también lloras. Pero amigo, sin Cristo tu sufrimiento es estéril, no produce esperanza, va a producir solo amargura en ti. Eres como el barco en la tormenta sin faro, estás a la deriva, esperando el naufragio inevitable. No tienes por qué vivir ni morir así, amigo. Hay un propósito y una paz disponible, pero solo para los justificados. Quizás tú puedes pensar, yo soy buena persona. Dios me aceptará por lo que yo he hecho contribuciones, yo he donado hasta sangre. ¿Y tú crees que eso te hace bueno? El texto de hoy destruye o debe destruir esa ilusión en ti. Pablo dice que Cristo murió por los débiles, incapaces de salvarse, por los impíos que viven sin Dios y por los pecadores. Esa es tu radiografía real. No tienes fuerzas para salvarte, no tienes méritos para impresionarlo. Si tú mueres hoy confiando en tu bondad, morirás condenado eternamente, amigo. Pero el versículo 8 dice que Dios demuestra su amor. No dice que Dios sentirá amor por ti en el juicio final. No, la demostración ya se hizo en la cruz. Ya Dios no te tiene que demostrar más nada porque Él ya mostró su amor mirando al Calvario, despreciando a su propio Hijo, a su unigénito, al santo, al bueno, al perfecto Jesucristo. Le quitó su mirada porque Él no puede relacionarse con su pecado, y quien no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que la justicia de Cristo fuera imputada a nosotros como creyentes. Amigo, escúchame bien. Dios no te pide que mejores tu vida para venir a Él. Él ya te amó en tu peor momento. Pero te ruego con temor delante de Dios, no desprecies esa sangre. No salgas de este lugar siendo un impío
cuando puedes salir siendo hijo. La tormenta de la ira de Dios viene. Y solo aquellos que están refugiados en Cristo, el verdadero faro, podrán resistir dicha tormenta. Hoy es el día. Amigo, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo mientras su amor aún te llama a arrepentimiento. Abraza a Cristo por la fe y obedece al Señor y haz su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta para aquellos que creemos en Jesús. Amén.